Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenga profesora, me presento. Mi nombre es Raciel Velázquez Tapia y el día de hoy le voy a exponer el tema de la devaluación en México en la década de 1971 a 1978. Y bien, empezamos. Devaluación en México en el periodo de 1971 al periodo de 1978. Por Raciel Tapia. Me parece peculiar analizar este tema, ya que es un tema muy contradictorio en México. Decimos que el periodo oficial fue de 1971 a 1978, pero analizando el contexto histórico, esta devaluación empezó desde antes debido a las diferentes estrategias de mando de nuestros gobernantes. Bien, para empezar esto me gustaría analizar desde primera instancia la definición de devaluación. Y bien, la devaluación por definición nos dice que es la disminución o pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras. Esto no lo dice Madison. En el caso de México, que es lo que nos interesa estudiar, decimos que la devaluación es la reducción del valor del peso contra o versus el dólar. ¿Por qué lo ponemos en estas contradicciones? Ya que siempre el dólar ha estado por encima del peso mexicano, no podemos hacer un análisis contrario, ya que el peso siempre está en función del dólar. Y bien, en contexto mexicano, decimos que la devaluación en México tiene su inicio en 1958. Entre 1958 y 1970 se sitúa la historia de aquí. Decimos que es un periodo caracterizado por un crecimiento sostenido. ¿Y entonces qué ocurre? Decíamos que el PIB tuvo un alcance promedio de 6.7 y para 1954 descendió al PIB promedio de 2.5%. Y bueno, decimos que para México en el caso mexicano, decimos que, analizando el contexto histórico de México, decimos que antes de 1954 el PIB promedio anual era del 6.7 para México. Posteriormente, después de 1954, en la devaluación de 1954, el PIB promedio era del 2.5% anual. Esto abriendo variantes, pero no despegando del 2.5, 2.6 hasta los años 70. Se le denomina una prolongada estabilidad cambiaria. Una prolongada estabilidad cambiaria que México enfrentaría en los años de 1950 y 1960. El contexto histórico que pasa esto antes de nuestro periodo de devaluación en México sucede. Decimos que este periodo de 1950 a 1960 se caracteriza por un bajo desempleo, no hay trabajo, un rápido crecimiento
un rápido crecimiento y una inflación estable. Y por su parte, Blanco señala la referencia del milagro mexicano. Él nos dice que el milagro mexicano tiene sus repercusiones en la devaluación. Dicho que esto está, la estrategia de crecimiento económica, conocida como el famosísimo desarrollo estabilizador, que supuestamente se ha introducido en el llamado milagro mexicano, no benefició a los intereses de las grandes masas de la población en rápido crecimiento, para los cuales el costo de este llamado milagro mexicano, representó una carga difícil de soportar. Esta estrategia de desarrollo condujo a la acumulación de contradicciones y tensiones sociopolíticas de magnitud desconocida durante el periodo post-revolucionario. Por su parte, Blanco concluye que el patrón de acumulación de capital adoptado en México a partir de la década de los años 50 generó tres grandes contradicciones que terminaron por convertirse en fuertes limitantes a la continuidad del propio patrón de desarrollo. Tres limitantes que se concentran en el estancamiento del desarrollo, o mejor dicho, en la lentitud del desarrollo. Y bien, decimos que estas tres son la concentración del ingreso, que esto es igual a la riqueza. Y bien, por una parte, el desequilibrio externo del mercado externo, y el déficit fiscal como limitantes para el desarrollo. Para México, la década de 1970 a 1982 implica un brote denominado populismo. Este populismo es el comienzo de la década de los 70, donde marca una línea divisoria en el desempeño económico de México, que tendría enormes repercusiones sobre el nivel de vida de los mexicanos de las generaciones futuras. Decimos que hay dos hechos que surgen y marcan la pauta del inicio de la devaluación. En 1971 se derrumbó el sistema Bretton Woods. Y fue debido al abandono del oro por parte de Estados Unidos de América. Este abandono por parte de Estados Unidos a la economía nos trajo el problema existente desde 1971. La devaluación del dólar frente al peso mexicano. Y por otro lado, decimos que aparte de la devaluación en 1971, el aumento del petróleo, aumento del precio del petróleo, periodo de 1973, periodo de 1975, hubo un aumento en petróleo, en el precio del petróleo. Y aunque el aumento de estos precios del petróleo fue una bendición para las finanzas públicas, esas ganancias inesperadas desataron la llamada orgía de gastos en el gobierno, dada en el periodo de Luis Echeverría y
José López Portillo. Inversiones macroestratosféricas. Decía que las grandes reservas del energético que tenía México provocaron que pudiera acceder a créditos de mercado internacional. La situación que explica. Debido a lo anteriormente planteado, podemos decir que se presentaron las primeras instancias de la devaluación del peso frente al dólar. Es decir, como en estos últimos años de la época 70 para acá, el dólar ha adquirido un poder sobre el peso a una variación donde ya no se puede alcanzar. Ya no llega un momento estimado donde pueda haber un emparejamiento. Eh, Gracias a lo que estamos viviendo el día de hoy, el COVID-19, ayuda a que este estancamiento del desarrollo económico se mantenga y que potencias como Estados Unidos sigan adquiriendo frente al peso, debido a nuestra falta de mucho compromiso por el parte del servicio público y nuestro compromiso con el verdadero objetivo, que es el bien común. Esto fue mi presentación, mi nombre es Raciel Velázquez Tapia, esperando tenga una excelente tarde, profesora. Doy por concluido mi tema. Gracias por la atención y que tenga un excelente día.